Buenos días, mi nombre es Jenny Paola Díaz, estudiante de Contaduría Pública del séptimo semestre de la sede Tauramena. En cuanto a la materia de procedimiento tributario, me correspondió régimen probatorio desde la diapositiva 111 hasta la 120. Los medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, según el artículo 771, numeral 5 del Estatuto Tributario, nos dice que los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados en primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito, otro tipo de tarjeta o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que el Gobierno Nacional autorice. Un ejemplo de las deducciones puede ser la medicina prepagada, que es una deducción que se hace a las rentas de trabajo. El contribuyente presenta las planillas de pago que fueron pagadas por medio de una cuenta bancaria, un depósito o una transferencia. Esos son medios de pagos autorizados por el Gobierno Nacional. También los impuestos descontables, puede ser el IVA, el impuesto a las ventas, que el soporte es las facturas donde nosotros pagamos una mercancía y también pagamos el impuesto del IVA. Puede ser medio efectivo o un pago a una cuenta bancaria, siempre y cuando estas facturas o estas compras tengan que ver con la actividad económica de la empresa. Son válidos para el descuento o deducción de la declaración de renta. En el artículo 771 del Estatuto Tributario, el parágrafo 1 nos habla del reconocimiento de medios de pago, una gradualidad para los pagos en efectivos que efectúen los contribuyentes, y nos establece unos criterios: que para el año 2018 el menor valor entre el 85% de lo pagado no supere los 100.000 VTs o el 50% de los costos y deducciones totales. Que para el 2019 podemos notar una reducción, que el 70% de lo pagado no supere las 80.000 VTs o el 45% de los costos y deducciones totales. Que para el 2020 el menor valor del 55% de lo pagado no supere las 60.000 VTs o el 40% de los costos y deducciones totales. Y para el 2021 y los siguientes años, el 40% de lo pagado que no supere los 40.000 VTs o el 35% de los costos o deducciones totales. El parágrafo 2 dice que los pagos individuales realizados por personas jurídicas y las personas naturales que reciban rentas no laborales que superen las 100 VTs, equivalentes a 3.316.000 pesos en el año 2018, deberán canalizarse a través de los medios financieros o pena de su desconocimiento fiscal. Es decir, que el contribuyente que reciba más de 3.316.000 pesos por rentas no laborales en efectivo, estos no contarán no se tendrán en cuenta para ser deducibles o descontables en la declaración de renta, a menos que se hagan transferencias bancarias o otro medio financiero. Para el pago efectivo que efectúen las operadoras de juegos de suerte y azar, se establece también una gradualidad. El fin de este artículo o objetivo de este artículo es que los contribuyentes o responsables deben hacer sus transacciones por medios financieros. Podemos notar en el cuadro de los criterios que año a año es menos válido los pagos en efectivo. El dictamen pericial es otro elemento probatorio. Se utiliza cuando en el proceso se requiera conocimientos técnicos, científicos o artísticos especializados. La parte que solicite el dictamen pericial determinará en forma concreta los puntos sobre los cuales debe conceptuar el perito. Debe efectuarse un cuestionario.
El perito examinará conjuntamente las personas o cosas objeto del dictamen y realizará personalmente los experimentos e investigaciones que considere necesarios. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado. En el dictamen se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos de las conclusiones. El dictamen no se puede ocupar de hechos jurídicos. Un perito es aquella persona profesional en un área específica que auxilia en cuestiones desconocidas para un juez. Entonces, un perito es un experto en una área específica, puede ser contable, de finanzas, de economía, del área ambiental, de seguridad, entre otros. Un ejemplo, podemos decir que un juez solicitó un perito del área contable para revisar si una empresa es partícipe en enriquecimiento ilícito. Entonces el perito hace un dictamen pericial donde analiza los ingresos, los gastos, el patrimonio, los impuestos que se pagaron y encuentra que hay un patrimonio mayor, hay una compra de activos en determinado periodo mayor a los ingresos que realmente obtuvo la empresa de su actividad económica. Él hace un informe detallado y claro para que el juez determine lo sucedido. El artículo 772 del Estatuto Tributario nos dice que la contabilidad es un sistema de registro regulado por el ordenamiento que permite dar razón de las operaciones económicas desarrolladas por una empresa. Los elementos probatorios son los libros de contabilidad, los comprobantes y las certificaciones de revisor fiscal y contador público. Los libros de contabilidad, en ellos se plasma la contabilidad de las operaciones que realice una empresa de manera organizada. Estos libros deben ser legalizados en el registro mercantil y aprobados por la Junta General de Asociados. En el artículo 773 y 774 del Estatuto Tributario nos dice que esta contabilidad debe tener unos requisitos probatorios a favor del contribuyente, que son respaldados por comprobantes internos y externos, reflejar completamente la situación de la entidad, no haber sido desvirtuada por medios probatorios y no encontrarse eventos de doble contabilidad. Aquellos contribuyentes, empresas que están obligados a llevar contabilidad de acuerdo al Código de Comercio, de una u otra manera son beneficiados, ya que en caso de que la DIAN lo requiera por error, que de pronto no se hizo efectivo el pago de un impuesto, ellos tienen sus libros de contabilidad y asimismo sus comprobantes donde pueden demostrar que realmente se hizo el pago y así evitar pagar sanciones. El artículo 775 y 776 del Estatuto Tributario en cuanto a la prevalencia nos dice que cuando hay un desacuerdo entre la declaración de renta y patrimonio y los asientos de contabilidad, prevalecen los asientos de contabilidad, y que cuando los asientos contables de costos y secciones especiales, deducciones y pasivos exceden el valor de los comprobantes externos, prevalecen los comprobantes externos, que solo se tendrán como probados hasta la concurrencia de los comprobantes y que de ahí en adelante se desconoce. El artículo 781 del Estatuto Tributario nos habla de la presentación de los libros de contabilidad. El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la Administración se lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. Es decir, que si la DIAN lo requiere, no podrá como material probatorio demostrar con los libros de contabilidad porque no se entregaron en el momento que la Administración se lo exigió. Consecuencias: desconocimiento de lo correspondiente de costos, deducciones, descuentos y pasivos.
excepción que el contribuyente los acredite plenamente, que únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. Un ejemplo, que hubo un incendio o que hubo un robo, el contribuyente debe soportarlo con elementos probatorios para que sea válido. El artículo 782 del Estatuto Tributario nos habla de la inspección contable. Es una facultad de fiscalización por parte de la DIAN, a quienes va dirigido a los contribuyentes o terceros obligados a llevar contabilidad según el Código de Comercio. El objetivo de esa inspección contable es la exactitud de las declaraciones, existencia de hechos grabados o cumplimiento de obligaciones formales. Es practicada por un contador público so pena de nulidad, es decir, un contador que esté matriculado y no tenga ningún proceso. Al terminar, se levanta el acta firmada por intervinientes. Si una de las partes no firma, se deja constancia, pero no afecta el valor probatorio. Cuando la práctica de la inspección contable se derive de una actuación administrativa en contra del contribuyente, el acta respectiva deberá formar parte de dicha actuación. Esto no suspende el término para notificar el requerimiento especial. La inspección contable la solicita un jefe de fiscalización, el cual envía un empleado público de la DIAN, un contador público que esté matriculado, especializado en el área contable. Una vez se profiere el acto por escrito al contribuyente, tiene 5 días hábiles para que él entregue sus libros de contabilidad y sus soportes contables y demás para realizar la inspección contable. Cuando es enviado la notificación por correo electrónico, tiene 8 días hábiles. Es decir, que el contribuyente, una vez sea notificado por escrito o por medio de correo electrónico, no tiene que entregar ya los documentos o los libros de contabilidad, sino que tiene sus 5 días hábiles cuando es por escrito y 8 días cuando es por correo electrónico. En cuanto a la obligación de presentar los libros de contabilidad, el lugar es el domicilio principal del contribuyente. El término del artículo 2 del decreto 1354 de 1987, como lo mencioné anteriormente, tiene 5 días hábiles cuando es solicitud por escrito y cuando es medio vía correo electrónico 8 días hábiles. En el término para el artículo 9 del decreto 2277 del 2012, para la verificación, solicitud de devolución y compensación, es al día siguiente que el funcionario competente lo solicite. El artículo 710 del Estatuto Tributario nos habla de la suspensión de términos para notificar la liquidación oficial de revisión por inspección contable. Cuando se practique inspección contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, el término se suspenderá mientras dure la inspección. Esto quiere decir que cuando el contribuyente solicite la inspección, los términos se suspenderán mientras dure la inspección. La ley se refiere a la inspección contable que el contribuyente solicita, no a la que la DIAN practica de oficio, caso en el cual no suspende los términos. Esto quiere decir que cuando la DIAN solicita la inspección, no se suspenden los términos. Mientras que cuando el contribuyente la solicita, sí se suspende durante la inspección. Y cuando la prueba solicitada se refiere a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el término se suspenderá durante 2 meses. En cuanto a la liquidación oficial de revisión, la DIAN hace referencia que una vez la persona o el contribuyente hace su declaración, la DIAN hace la respectiva revisión, donde encuentra en la declaración errores, entonces vuelve a presentar su declaración por corrección de la declaración inicialmente presentada. También puede encontrar inconsistencias en la declaración y puede pronunciarse en un emplazamiento para corrección.
Esto aplica para las personas naturales y jurídicas. Gracias.